estaba reflexionando sobre las noticias que de alguna manera, en alguna oportunidad han sido trascendentales en medio de la humanidad, sean noticias trágicas, sean noticias agradables. Algunas abordan el deporte, la política, la salud, otras tienen que ver con fenómenos naturales, la economía y tantas noticias más. Y vemos que cada una de ellas ocupa su lugar, y las que hoy son una gran sensación, porque vemos noticias que ocupan los noticieros, ocupan las primeras planas de los periódicos y se convierte en todo un boom. Pero nótese que esa misma noticia, al pasar el tiempo, va perdiendo su efecto. Por ejemplo, un mundial, un país gana un mundial. Wow, la algarabía. El país está allí en auge, en fervor, pero pasa una semana y todo el mundo ya está en sus trabajos. Y bueno, ganaron la copa, pero al fin y al cabo de eso nadie vive. Y las noticias van perdiendo su importancia hasta quizás ser olvidadas aún por las siguientes generaciones. Pero qué interesante, y hoy vamos a hablar de la noticia que nadie puede ignorar. La noticia que nadie puede ignorar. Y para ello vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Quiero que estemos allí en la Nueva Traducción Viviente para ver algo importante. Mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 20, los versículos del 1 al 10. La escritura nos dice lo siguiente: el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Como corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo hayan puesto. Pero Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos del lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos del lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Este acontecimiento trascendental, que es el más importante de la historia y del registro sagrado, porque aquí está la validez y la victoria del pueblo de Dios, lo narran los 4 evangelistas. Y nótese que cuando leímos dice que María Magdalena fue a la tumba. Pareciese ser, según el relato de Juan, que esta mujer iba sola. Sin embargo, cuando uno aborda los 3 evangelios sinópticos, nos dice en Mateo que María Magdalena fue con la otra María. Marco nos dice que fueron María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Y en Lucas dice que fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás con ellas. Es de resaltar que los 4 evangelios resaltan a María Magdalena. Y Juan el evangelista es especialista en resignificar y valorar la vida de aquellas mujeres que quizás habían vivido una experiencia dolorosa. Por ejemplo,
Juan es el único que narra la historia de la mujer samaritana. Juan también es el único que habla de la mujer adúltera. Y Juan enfatiza en María Magdalena, no porque las demás no fuesen importantes, sino tal vez porque María Magdalena fue aquella de la que el Señor sacó 7 demonios, la liberó, la transformó. Y Juan, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, dice: es importante resaltar la obra de Dios en el corazón de aquellas mujeres que un día estuvieron mal, afligidas, pero que ahora fueron transformadas por el poder de Dios. Y dice que ella va al sepulcro y ve la piedra corrida, lo cual llama la atención, y ella corre y apunta a 2 de los discípulos. Dice que se encontró con Pedro y también con el otro discípulo al que Jesús amaba. Ese discípulo es el mismo Juan que está escribiendo el Evangelio. Lo que pasa es que guarda un poco de prudencia, pero es el discípulo que también estuvo frente a la cruz. Igual que lo de las mujeres, los otros evangelios nos dicen que el Señor Jesús se fue revelando después de su resurrección a sus discípulos de una manera gradual. Por ejemplo, Lucas dice que se reveló a 2 discípulos que iban camino a Maús. Mateo y Marco nos están diciendo que se reveló a los 11 discípulos. Y aquí dice que primero fueron Pedro y fue también Juan, el discípulo que amaba al Señor. Y vieron la tumba vacía, y eso llama la atención porque están los lienzos bien doblados, organizados, pero no está el cuerpo del maestro. Con base en esta palabra, como iglesia debemos validar el significado de la resurrección más allá de un relato histórico, como el hecho más grandioso que la humanidad haya podido experimentar y el que todos debemos reconocer. Así que vamos a ver cómo lo vieron los primeros testigos y qué enseñanza dejaron para la iglesia de todos los tiempos. Lo primero de esta noticia es el peligro del olvido. El peligro del olvido. Usted lo puede escribir ahí. El peligro del olvido. Y los que están en los salones, vamos a tener una dinámica ahora, vale la pena que usted la recuerde. El peligro del olvido. Mire, el texto dice que era una mañana de incertidumbre. Estas mujeres y quizás sus discípulos pasaron un largo, interminable día de reposo el sábado anterior, donde se guardaba silencio, donde la gente estaba recogida por el acto piadoso de que era el día de reposo. Sin embargo, con la incertidumbre y las mentes aturdidas por el Cristo ensangrentado, por la experiencia horrenda de el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y la algarabía, el triunfo, el espíritu triunfalista de los enemigos de Jesús, eso estaba todavía en el ambiente, y las mujeres y los discípulos esperaban el amanecer del primer día de la semana. Y dice que ni siquiera esperaron que amaneciera, sino que se alistaron. Y en este caso habla de María Magdalena, que va al sepulcro. Otros evangelios dicen que las mujeres prepararon especias aromáticas con la intención de encontrarse con un cadáver y poder ungirlo, llorar sobre él, lamentar sobre él. Algunas llevaban ropas de luto, y cuando se dirigen allí estaban confundidas, porque se alistaban en medio de ese luto a poder hacer un rito que era costumbre entre los judíos. Pero dice la palabra que cuando llegan allí se encuentran con una experiencia, con un hecho inexplicable. Y dice que María Magdalena encuentra la piedra corrida. No está, y eso le llama la atención a ella. Y quizás se acerca un poco. Los versículos más adelante nos dejan ver que ella sí entró, y que cuando entró encontró la tumba vacía. El cuerpo del Señor no estaba allí, y ella lo primero que piensa es que alguien lo tomó. Los textos más adelante del mismo evangelio de Juan dice que hubo una revelación divina de un ángel, y ella creyó que era el hortelano el que estaba encargado
del mismo cementerio y dice: si tú sabes dónde se llevaron al maestro, dime dónde lo han puesto. Mira lo interesante. El dolor estaba aumentando en el corazón de esta mujer. ¿Sabe por qué había dolor? Porque había olvidado por completo la promesa. Sí, había olvidado la promesa. Esa promesa de que el Cristo iba a resucitar. Ella estaba viendo el mayor de los milagros. Estaba frente al acontecimiento más grande de toda la historia, la resurrección de Cristo. Pero dolorosamente no entendía lo que estaba pasando. ¿Sabe? La aflicción se había apoderado del espíritu de esta mujer. Y cuando nosotros olvidamos la mayor de las promesas, el corazón también es atrapado por la aflicción. ¿Por qué un hogar piensa en separarse? Porque olvidó la promesa de Dios. ¿Por qué alguien dice: yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a servir al Señor? Porque ha olvidado las promesas de Dios para su vida. ¿Por qué alguien determina quitarse la vida? Porque ha olvidado la promesa que Dios ha preparado para esa persona. Cuando olvidamos la promesa, el corazón se aflige, el semblante se demuda, el corazón y la mente comienzan a experimentar turbulencia, incertidumbre por el futuro, la depresión, la aflicción. ¿Y sabe que el lenguaje también cambia? Una persona que ha olvidado la promesa tiene un lenguaje de derrota, tiene un lenguaje de tristeza, tiene un lenguaje de dolor, tiene un lenguaje para culpar a los demás. Y esa era la experiencia de esta mujer y aún de los discípulos, el peligro de olvidar la promesa. Que Dios nos guarde. Hoy estamos celebrando un acto solemne y maravilloso, y no podemos caer en el mismo peligro del olvido de la mayor de las promesas. Por eso el Señor nos llama la atención cuando hablamos de la noticia que nadie puede ignorar, para poder comprender el poder de la crónica, el poder de esta noticia. Mire lo interesante: el maestro había resucitado, la tumba estaba vacía, y ahí se nos deja ver cómo todas las promesas que se habían dado en la ley, en el Antiguo Testamento, cobraban vigencia. Se dice que 300 veces en el Antiguo Testamento se prometió la venida del Mesías, el que iba a venir a redimir la humanidad. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando fallaron Adán y Eva en el huerto del Edén, recordemos que ahí está la primera promesa del Redentor, donde quizá la serpiente lo iba a herir en el calcañar, pero el de la simiente de la mujer entonces le iba a aplastar la cabeza. Y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, y fue sellado con la resurrección de la tumba. Así que este poder de la crónica valida todas las promesas del Antiguo Testamento, pero también ese poder de la noticia, de la crónica, sacude el mundo de todos los tiempos. Nótese cómo ya empezaba desde el domingo en la mañana, comenzó a cambiar el rostro a los verdugos que quizás mataron a Jesús, los sacerdotes, los del Imperio Romano, que dijeron: hemos callado la voz de ese charlatán, de ese hombre que pretende revolucionar toda la sociedad. Lo hemos acallado. Pero ahora se comienzan a encontrar con la noticia, porque vienen los soldados, vienen diciendo: encontramos que la piedra está corrida y la tumba está vacía. Así que los que se reían comenzaron a entrar en angustia, comenzaron a desesperarse, y pronto tramaron un plan y dieron dinero a los soldados para que dijeran
que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús. Así que Jerusalén estaba llenándose de esa noticia. El imperio romano no podían ignorar lo que había pasado, no podían callar. Y aunque las noticias humanas cada vez van perdiendo más valor y van siendo menos importantes y pasan a un segundo plano, esta noticia que nadie puede ignorar, al contrario, cada vez era más fuerte, llegaba más lejos, impactaba a los obreros, llegaba hasta el palacio, a la casta sacerdotal. Todo mundo tenía que ver con esta importante noticia de que el Mesías, de que Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía. Y esa noticia revive la esperanza de los discípulos. ¿Cómo amanecieron los verdugos ese día? Oh, celebrando, felices. Estaban festejando que habían logrado su cometido. ¿Cómo amanecieron los discípulos y las mujeres? Afligidos, turbados, en desespero. Pero pronto los que reían comenzaron a entrar en angustia, y los que estaban desesperados, los que estaban en esa angustia, los que tenían incertidumbre, los que estaban atrapados por el temor, ahora comenzaban a entrar en un nuevo momento de parte de Dios. Quizás por un momento no entendían lo que habían visto, pero ahora como que una venda es quitada de sus ojos, como que el Señor abre el entendimiento. Y eso es lo que dice de los que iban camino a Emaús. Caminaban con Jesús, pero no sabían que era Jesús hasta que Él les abrió el entendimiento. Y por esta palabra, en el nombre de Jesucristo, proclamamos y pedimos que la gloria de Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros, abra el entendimiento de nuestros familiares, abra el entendimiento de esta sociedad, para que los que no creen, para que los que no han entendido el poder de esta crónica puedan comprender que el Cristo ha resucitado y que es la mejor noticia que toda la humanidad podamos recibir en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así que esto afirma y comienza a fortalecer el corazón de los discípulos. Y por eso esta noticia que nadie puede ignorar, ahora con prontitud debería llevarse a la proclamación. Debería llevarse a la proclamación. Y es ahí donde dice la palabra que cuando las mujeres comprendieron este hecho, son las mujeres las primeras que corren y van a predicar que la tumba está vacía. Qué lindo, un honor a las mujeres que aman al Señor. Sí, usted mujer que está ahí, que ha amado y que le ha servido al Señor, su trabajo no ha sido en vano, su fe no será defraudada. Gloria a Dios por las mujeres que son sensibles a la obra de Dios y proclaman las buenas nuevas. No quiero hacer apología de esto ni dejarlo como un tema teológico, pero quizás uno dice, ¿será por eso que casi siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres? Y no debería ser así. Pero gracias a Dios por las mujeres. Y esta es un desafío que también se propone para el corazón de los hombres. Que de la misma manera nos levantemos. Tal vez somos más lógicos. Nótese cómo Pedro analiza, Juan analiza, y los discípulos están analizando cómo lo hizo el incrédulo Tomás, hasta no ver, no creer. Quizás a veces como hombres somos muy lógicos, pero entregamos nuestra hombría en las manos del Señor, la ponemos en el altar de Dios para también ser sensibles a la voz y a la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida, a la mejor noticia. Y entonces se levantan las mujeres, se levantan los hombres a proclamar la buena noticia. Los discípulos, dice la palabra, que permanecieron en Jerusalén, porque el Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder de lo alto.
Y dice la palabra que pasaron 50 días. Esos 50 días hasta llegar a la fiesta del Pentecostés. Y cuando venía gente de otras naciones, de otros pueblos, de otras lenguas, un grupo de personas estaba allí en el aposento alto buscando la presencia de Dios por 7 días. Y vino de repente el derramamiento del Espíritu Santo, y todos los que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas, y ahora, revestidos del poder de lo alto, comienzan a predicar las buenas nuevas de salvación. Esos discípulos tímidos, esos discípulos que tenían un corazón vulnerable, ahora son poderosos apóstoles que llevan la palabra del Señor. Y aunque se levantaron los gobernantes, aunque se levantaron los sacerdotes, los llevaron a la cárcel, los amenazaron y los intimaron para que no hablaran más en el nombre de Dios, dice que ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y con señales, con milagros y con prodigios de lo alto establecían el reino de Dios por donde quiera que ellos iban. Este es el desafío que tenemos como iglesia. No podemos ser menos que la iglesia primitiva. También nosotros, celebrando la resurrección, revestidos del poder de lo alto, somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación por donde quiera que el Señor nos lleve. Así que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, no somos una iglesia que olvida la buena noticia de la resurrección. No podemos vivir como si Cristo no hubiera resucitado. No al lenguaje de derrota, no al espíritu apocado, no a la incertidumbre, no a la queja, no al temor. Cristo vive, y su redención y su resurrección nos han hecho a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese poder que tiene esta crónica, esta noticia, nos empodera, nos da la convicción, nos dice que la palabra vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y podemos confiar y somos revestidos del poder de lo alto. La esperanza vuelve a nuestro corazón. Y si alguien ha estado en aflicción, si alguien ha estado desanimado, en el nombre de Jesucristo se reaviva la esperanza en su corazón, se reaviva el gozo de Dios, se reaviva la convicción de ser hijo de Dios, de que somos un pueblo apartado, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo dijo Pedro, el mismo que no creyó, ahora sabía que en Cristo somos un pueblo escogido y un pueblo privilegiado. Y nos levantamos en el nombre de Jesús a proclamar las buenas nuevas de salvación, porque el mensaje que tenemos es el mensaje de la vida eterna. Y vamos a ser instrumentos en las manos del Señor para que donde quiera que vayamos, nosotros podamos ser portadores del mensaje de esperanza en medio de una sociedad que está en incertidumbre. Así que con esta palabra sabemos que esta noticia que nadie puede ignorar es la resurrección de Cristo Jesús. Pasan los días, pasan los años, pasan las décadas, pasan los gobiernos, y esta noticia cubre la humanidad de todo el mundo y de todos los tiempos hasta que Cristo venga por su iglesia.